Pero para no apartarme, un hospital para el sur de alta resolución como el que hemos propuesto y como el que los socialistas nos proponemos sacar, es un hospital que puede cubrir un área que tenga una población de entre 74.000 y 130.000 habitantes. Y con un área de 74.000, 130.000 habitantes, ese hospital puede realizar al año una media de 4.600 intervenciones, más de 120.000 consultas y atender unas 70.000 urgencias, sin colapso. Pero ese hospital tiene que estar diseñado con una serie de servicios como radiodiagnóstico, como un TAC, como un laboratorio, como una unidad de rehabilitación, como unas unidades fijas de medicina interna, de cirugía, etcétera, 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 que no están contempladas en el proyecto. Yo aquí le voy a entregar esto, ¿cómo se llama?, al alcalde, porque creo que debe ser uno de los promotores de esta idea, las ideas básicas o los puntos básicos de lo que tiene que tener el hospital para el sur y el hospital que los socialistas queremos para el sur de Tenerife. Un hospital que tenga un tiempo de acceso corto, que tenga un edificio con la superficie suficiente para no ver a los enfermos hacinados en los pasillos como los estamos viendo. Y al mismo tiempo un hospital que pueda, con todas las consultas y con todo su equipo quirúrgico, resolver el 70% de los problemas quirúrgicos que se puedan presentar sin tener que ir a ningún otro hospital. Ese es el modelo de hospital que nosotros queremos. Ese es el modelo de hospital que necesita el sur. Ese es el modelo de hospital que queremos que los ciudadanos nos den su confianza para poder desarrollarlo y hacerlo. No en 18 ni en 20 años. Un hospital que en 4 años tiene que estar terminado, que antes de 4 años tiene que estar a pleno funcionamiento y en el cual se pueden aprovechar estructuras que en este momento existen, se pueden acoplar una serie de módulos con un costo muy pequeño, por supuesto menos de lo que cuesta las subvenciones a ciertos aspectos de la vida pública como pueden ser las policías, etcétera, 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 las policías autonómicas me refiero, y que yo creo que eso es lo que la ciudadanía nos tiene que dar su voto para que nosotros podamos darle lo que necesita. Se trataba de ser conciso, para no hacer de esto pues tampoco una conferencia médica, porque podría darla, pero ser sobre todo muy claro con esta denuncia y con esta propuesta de un modelo distinto de hospital, muy distinto del que se está construyendo y que yo creo, y tenemos la clara sensación, Guillermo y yo y los compañeros del partido, que no es la que están imaginando los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen otra idea en la cabeza de hospital y tenemos la certidumbre de que se van a ver defraudados si finalmente el hospital que se construye es el modelo que nos están planteando pues, Coalición Canaria, que es el que ahora gobierna, y también en su momento el Partido Popular. No hay que paralizar nada de lo que hay ahora. Vamos a ver, lo que hay ahora fundamentalmente es un hospital sociosanitario, no hay otra historia. Y una especie de centro de especialidades en el cual se va a poner cirugía mayor ambulatoria y se van a poner partos. Esa es en resumen lo que hay. Hay que hacer una inversión, por supuesto, y nuestro candidato, José Miguel, ha dicho ya claramente, y está en todos los medios de comunicación, que el presupuesto de sanidad, él se compromete a subirlo en un 12%. El dinero lo hay, lo que hay es que gestionar mejor el dinero. Mire, ustedes han visto o lo han leído últimamente el famoso caso de la hemodiálisis en Fuerteventura y en Lanzarote. ¿Cuántos millones se iban ahí? Pero voy a más. Cojan ustedes el informe de la audiencia de cuentas que salió el año pasado, 2010, en el cual se refiere las cuentas de la sanidad del 2009. Ahí, en esas cuentas, sale el informe que dice que aproximadamente 273.000 facturas son nulas, por un importe que se acerca casi a los 300 millones de euros. O sea, el dinero hay, lo que hay es que gestionarlo y llevarlo donde se necesita. Ahora mismo, en unos días,
es posible que se levante otro escándalo también de un concurso manipulado para dárselo a cierta casa comercial vinculada con un partido político que desde luego no es el PSOE, para que todo el material que se pone en todas las islas se le dé a esa casa comercial, y se lo quieren imponer a los médicos de los hospitales en contra de sus criterios y en contra de la libertad de prescripción. Si se hace una buena gestión de la sanidad, hay dinero para hacer eso. Hay dinero para hacer eso. Y no es hacer un nuevo hospital. Fíjense ustedes que con el presupuesto solo de la televisión que da el gobierno para la televisión autonómica se podían haber hecho 2 hospitales, uno en el norte y otro en el sur. Entonces, recortando donde hay que recortar, no en sanidad, en educación, no en lo que sirve de pilares para la base del estado de bienestar, sino recortando donde se tiene que recortar, en asesores, etcétera, etcétera, por supuesto que hay dinero. Y no es una gran inversión lo que hay que hacer. Y lo que está hasta ahora sirve. Habría que añadir algún módulo, porque lógicamente si tienes que poner un TAC tienes que añadir un módulo, etcétera, etcétera, pero no es una gran inversión, no es hacer un nuevo hospital. Bien, como decía, el principal problema que tiene en este momento la sanidad canaria es una mala gestión. Eso es simplemente mala gestión. O sea, cualquier empresa tiene que prever un futuro. Aquí lo que nos ha llevado un poco a lo que estamos viviendo ahora, la famosa crisis del ladrillo, se ha transformado en la sanidad en la crisis del ladrillo sanitario. El otro día salió el presidente del gobierno diciendo que habían inaugurado no sé cuánto, que habían inaugurado no sé qué. Usted lo que ha inaugurado son edificios, pero no tiene dotaciones. Mira, los concursos para las plazas de los médicos y de los sanitarios han estado 7 y 8 años sin salir ni un concurso ni nada. Los contratos que se le está haciendo al personal médico y al personal sanitario son contratos que son a veces de un día, pero la mayor parte de las veces son contratos que empiezan un lunes y terminan un viernes y los vuelven a contratar el lunes. Eso no es forma de gestionar una sanidad. No se ha elaborado un mapa sanitario exactamente como tiene que ser en la actualidad. Se hizo hace muchísimos años y no se ha actualizado. Los planes de salud que el gobierno de Canarias dice que ha tenido, el 1, el 2 y el 3, no hay ni siquiera informes de esos planes de salud. Y un plan de salud es fundamental, junto con un mapa sanitario, para poder distribuir los médicos, saber la cantidad de médicos que necesita. Hacer atrayente al enfermero, al auxiliar, que su trabajo vale. Hacerle partícipe de que hay preocupación por él. No se le puede estar a una persona diciendo, vente mañana a trabajar, que pasado te vas afuera. Profesionales, ¿qué pasa? Que los profesionales se van a otro sitio y ya se están yendo muchos profesionales, no a la medicina privada de aquí, se están yendo a la medicina pública en otras zonas de España. El otro día se nos fueron 2 anestesistas, hace unos meses se fueron 2 anestesistas a Murcia. Otro compañero se ha ido a Oviedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y profesionales de valía se han ido, con plazas fijas ya en los hospitales, porque no se puede seguir en la situación que estamos en este momento. Lo primero, que la mayor inversión vaya en atención primaria. La atención primaria, como dije antes, es la base de la pirámide que corresponde a la sanidad. El hospital está arriba en el vértice. Si la atención primaria no funciona, no. Al médico le tienes que dar tiempo para que diagnostique, medios para que diagnostique. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes, por ejemplo, que en Tejina, en Valleguerra, en el centro de salud de Valleguerra, si llega un paciente con una bronquitis o con un problema respiratorio, se le pide una radiografía y esa radiografía hay que mandarlo a La Laguna a que se la hagan. Eso es lo que no se puede permitir, porque eso ya difiere. Por eso decimos que hay que hacer consultas de alta resolución, que el paciente salga diagnosticado, si se puede, desde el principio, o como máximo en 15 días si tienen que hacerse alguna prueba especial que no se puede hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar toda la atención primaria. Hay que darle en la atención primaria más protagonismo al sector de enfermería. En la atención primaria hay que mejorar los servicios de urgencia extrahospitalarios. No se puede
llevar un enfermo a un hospital como puede ser la Candelaria simplemente porque tenga una otitis o una conjuntivitis. Eso es pagar el tratamiento de una conjuntivitis o de una otitis a precio de oro. ¿Pero por qué van a esos hospitales? Porque saben que aunque tengan que esperar 7 o 8 horas los van a ver, mientras que donde los tenían que ver, que son en las urgencias extrahospitalarias, no los van a ver. Por eso tiene que haber un plan de urgencia general para toda Canarias. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que, con lo que te decía antes del mapa sanitario, definir en el mapa sanitario los parámetros de médicos que tiene que haber por población, pero que eso no es un invento, eso son habas contadas. Por tantos médicos, por tanta población tiene que haber un médico, un pediatra, un ginecólogo, un tal, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo que pretendemos hacer es mejorar, ya no en el sur eso no, si tenemos este hospital no sería necesario, pero sí mejorar en las islas menores la atención especializada. Por ejemplo, ¿por qué tiene de La Gomera que venir un señor a Tenerife a operarse de una hernia discal? Es preferible, y además espera un año, ¿qué es preferible? Es preferible que un neurocirujano se traslade a La Gomera y en una semana opere 10, 12, 14 hernias discales que tener a unos señores pendientes un año para ser operados y encima el traslado de toda su familia y todas esas cosas. Lógicamente en operaciones importantes y de gran envergadura no, pero en operaciones que son importantes pero que se pueden hacer, eso es mucho más económico. Y eso no es un invento del Partido Socialista. Yo estuve trabajando en Inglaterra y eso lo hacíamos allí. O sea, el hospital es un hospital que tiene unos servicios que están a disposición de toda su área. Y en este caso, pues, el neurocirujano, pues si se tiene que trasladar a La Palma una semana, siempre sale más barato trasladar un señor una semana que trasladar 15 familias aquí, en fin. Luego, hay que hacer una buena coordinación entre la asistencia primaria y la asistencia especializada, para que no haya un flujo, para que el flujo sea rápido. La receta electrónica descongestiona la atención primaria. Hay un tímido implantación de la receta electrónica que llevan, no sé si 8 o 9 años, pero ¿por qué son tímidos así? Pues porque hace, me parece que 6 años se propuso a nivel nacional, el gobierno de Zapatero propuso a nivel nacional que él colaboraba para la informatización de las historias clínicas y para la receta electrónica. Y de todas las comunidades autónomas en la Junta Interterritorial, una de las que no se sumó, junto con las del PP, fue la Canaria. Y el dinero de esas subvenciones se perdió. O sea, en resumen, ¿dónde está el problema? Mala gestión. ¿Dónde está el problema también? En que hay un ente que se llama Consejo de Salud. El Consejo de Salud, que tiene que funcionar en todas las áreas, es un Consejo de Salud en el que están representados los ciudadanos, en los que están representados las fuerzas sindicales, en el que están representada la administración. Y ese Consejo de Salud es como si dijéramos un ente que tiene que funcionar porque es el que está demandando constantemente los déficits que se están produciendo en la sanidad. Y bueno, eso en líneas generales. Si fuéramos a hablar de todo, pues mira, aquí tengo 8 hojas donde te digo las medidas que tendríamos que tomar. Lo que sí te digo es una cosa, estamos en un momento en que hay que hacer más por menos. Estamos en un momento en que la gente y los trabajadores no tienen que ir a los centros de trabajo a llorar lo que está pasando. Lloren en su casa. Quéjense en su casa, vayan a unas elecciones y voten a quien tengan que votar, que no los haya engañado 18 años, pero no vayan al trabajo a quejarse, vayan al trabajo a trabajar, etcétera, etcétera. Son muchas medidas que hay. Las relaciones humanas que hay en este momento entre el personal del Servicio Canario de Salud son terribles. En este momento se ha creado una política de que los administrativos son los que mandan, impresionante. Tú puedes creer que en el Hospital Universitario de Canarias quien hace los partes de los enfermos ambulatorios no son los médicos, sino es un administrativo, sin saber qué es lo que manda ni lo que no manda, que de esa forma se están suspendiendo enfermos que ya han llevado al hospital, que le han dicho vaya usted a operarse y que le han dicho cuando llega a operarse, oiga, pero ¿cómo sé que pretende usted operar de una cosa local cuando tiene una cardiopatía, tiene una insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera, y no viene sin analítica y sin nada? Y todo con todo eso hay que acabar. Y eso es un problema de gestión mala. Muy bien.
Pues nada, si no hay alguna pregunta, pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.